Ah, estamos en directo. Sí, cuando queráis. A ver, hola, sí. Bueno, yo soy muy mala con esto. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por venir a este encuentro. Estamos hoy aquí para tener un diálogo con Shirin Musa. Shirin Musa es una activista por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, especialmente mujeres migrantes que viven en Europa. Y bueno, ella va a hablaros un poquito más a fondo de todo esto, ¿no? Pero ella es la fundadora de una organización llamada Femmes for Freedom, que ha conseguido, entre otras cosas, poner el concepto de violencia marital en la agenda política de Europa, de las Naciones Unidas, e incluso en la ley, en el Código Civil y en el Código Penal, con un proyecto de ley que se ha aprobado ya en el 2020 en Holanda. Bueno, vamos a tener como traductor a mi compañero de la universidad, a Hans, que va a ser el traductor de toda la conversación, que va a ser un poco, no sé si en inglés o en holandés. En inglés. En inglés. Y bueno, he tenido la suerte y el placer de poder compartir esta última semana con Shirin algunos ratos, tanto en Oviedo como en Gijón, como aquí en Santander. Y tan solo mencionar que es, bueno, que es un placer conversar, tener este diálogo con una persona con esta valentía, con esta fuerza, con este arrojo como es Shirin, que tiene muy claro su lucha desde que comenzó. Ella os contará su experiencia personal, quién mejor que ella para hacerlo, pero ella sufrió este, digamos, secuestro marital, esta situación de que no le concedían el divorcio en la ley islámica, y a partir de esa experiencia pues ha tratado de luchar para que otras mujeres migrantes en Europa no pasen por esta situación. Bueno, simplemente lo dejo aquí para que sea ella la que con sus propias palabras pueda contarnos tanto su historia como el trabajo que realizan en la fundación. Solo quería apuntaros una cosina más, y es que bueno, Shirin tiene muy claro, ella es una activista holandesa de origen pakistaní y afgano, pero es una ciudadana europea que tiene muy claro cuál es su contexto, tiene muy claro cuál es, desde dónde ella trabaja, para quiénes trabaja, y tiene muy en cuenta también que ella tiene unos privilegios por ser europea determinados. ¿De acuerdo? Ella es muy consciente y se trabaja mucho desde ahí, que a veces también pretendemos que mucha gente trabaje hacia todas, hacia todos, y perdemos de vista un poquito el foco donde se pone la lucha también. Bueno, yo no me he presentado, tampoco es muy importante, me llamo Rocío Pérez, soy cántabra, pero trabajo en la Universidad de Oviedo, en el Departamento de Sociología con Hans, y bueno, es un placer y lo dejo aquí. Y muchas gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber venido aquí y para escucharla, a Shirin Musa. Como ha dicho mi compañera Rocío, efectivamente Shirin se define como ciudadana europea, como ciudadana holandesa, y luego pues digamos los apellidos son pues de origen afgano, de origen pakistaní. Pero como ha afirmado Rocío, ella se define como mujer europea, y eso es importante porque demasiadas veces se exotiza a las personas inmigrantes, ¿no? Y ella dice que eso sobra. En fin, pues yo no voy a hacer más introducción porque eso ya lo ha hecho Rocío. Vamos a hacer de todas formas esta conversación en inglés, o sea que ella va a hablar en inglés, no en holandés, para que las personas que entienden el inglés pues ya la entiendan a la primera, es decir, tiene la versión original y luego yo pongo los subtítulos en castellano.
Well, thank you very much, Hans and Rocio, for the introduction. And thank you, ladies and gentlemen, for coming here to listen to my presentation. I will begin with the movie because otherwise I can keep on talking for hours. And the movie gives a short summary of what Femmes for Freedom is and how it was established and where we stand now. Muchas gracias por haber venido aquí. Voy a empezar con un breve vídeo que explica bien dónde está Femmes for Freedom y a qué se dedica. The video, please. Thank you. Hi, my name is Shirin Musa. I'm from the women's rights organization Femmes for Freedom, a Dutch NGO fighting for women to face the injustice and violence. The woman is immense. She cannot remarry and start a new family life. She could also be prosecuted for adultery or bigamy if she were to re-enter her country of origin. And let's not forget the humiliations and stigma she suffers from her own community. I was a victim of marital captivity. After a long legal struggle, I managed to drag my ex-husband to civil court in the Netherlands. The judge recognized marital captivity as a wrongful act and violation of human rights and ordered him to pay penalties for each day he refused me an Islamic divorce. We established Femmes for Freedom and we campaigned successfully for the criminalization and prevention of marital captivity in Dutch law. This made the Netherlands the first country in the world to recognize marital captivity as violence against women. It's not only happening here in the Netherlands, it still exists in other countries and in various religious traditions. So let's work together in Europe to stand up against marital captivity and for the recognition of this injustice, discrimination and violence against women. Estas son todas las mujeres que han, a nivel internacional, que han dado su apoyo a la lucha de la organización Femmes for Freedom. Entonces, estos son mensajes que han dejado en las redes sociales o que han publicado en artículos apoyando la lucha de Femmes for Freedom. Voy a traducir rápidamente lo que se ha dicho en este vídeo. El vídeo ha tratado de explicar en unos pocos minutos dónde se pone, dónde está Femmes for Freedom. Femmes for Freedom lucha sobre todo contra una figura que en realidad ha acuñado Shirim, que es la figura del cautiverio marital. Lo que pasa es que cuando una mujer, en este caso una mujer musulmana, se casa, lo hace normalmente por la ley civil del país, cuando se casa en Europa, lo hace por la ley civil del país donde vive, pero además lo hace por la ley islámica, porque si no, a la hora, por ejemplo, de volver, en su caso, a Pakistán, pues Pakistán no reconoce ese matrimonio, o sea que tiene que casarse también por la ley islámica. Pero claro, eso quiere decir que a la hora de divorciarse, cuando el matrimonio no va bien, que ha sido su caso, pues entonces se tiene que divorciar también por las dos leyes. Y si te divorcias por la ley civil, bueno, no hay ningún problema en los países europeos. Te puedes divorciar por la ley civil, ningún problema, pero el problema surge cuando el hombre, porque en la cultura islámica es el hombre el que tiene que conceder el divorcio a la mujer. Un hombre se puede divorciar sin ningún problema, pero una mujer no se puede divorciar si no tiene el permiso
de la mujer, del hombre, perdón. Y entonces, si el hombre no le concede el divorcio, pues esta mujer, según la ley islámica, pues sigue estando casada, ¿vale? Y eso tiene un impacto, porque, por ejemplo, en el caso de una mujer que vuelve a Pakistán o a muchos otros países de mayoría musulmana, pues a ojos de la ley, esta mujer, aunque esté divorciada, está cometiendo adulterio, ¿vale? Si, por ejemplo, entra en una relación con otro hombre, si tiene otra pareja, y entonces esta mujer en realidad está secuestrada dentro de su matrimonio. No solamente eso, en Europa, por ejemplo, si no consigue el divorcio según la ley islámica, pues sobre esa mujer pesa el estigma dentro de la propia comunidad, ¿no? Como una adúltera. En muchos países de origen o de mayoría musulmana, el adulterio pues no es una cosa menor, o sea que está castigado con la cárcel, ¿no? O peor. Entonces ella dice en este vídeo: yo fui víctima y por eso pues yo empecé a luchar contra esta situación, y me di cuenta que cuando yo por fin conseguí liberarme, yo conseguí que la ley holandesa aceptara como figura legal esta figura del cautiverio marital, lo introdujo en el Código Penal, ¿no? Y unos años más tarde lo introdujo también en el Código Civil. Y de esta forma yo podía obligar a mi ya ex marido, ¿no? Que pagase una pena de varios cientos de euros por día, por todos los días que no me concedía el divorcio. Entonces el hombre pues sí que rápidamente le concedió el divorcio. Entonces eso lo pude hacer con la ley en la mano. Y luego pues Shirin se dio cuenta bueno, que en esta situación estaban centenares de mujeres, y entonces creó esta organización Femmes for Freedom para luchar por los derechos de todas las mujeres que se encuentran en esta situación. Thank you very much, Hans. So women like me, we don't only have to divorce twice, so according to the Dutch system or Spanish system, but also according to the Islamic tradition or Islamic law, we also have to marry twice. Entonces nosotras The mahar or the bride price is stipulated. Porque según la ley islámica una boda solamente es legal cuando se estipula la dote, ¿no? Cuando sabéis lo que es la dote, ¿no? Yeah. So, like a hardcore feminist, the personal is always politics, because there were no solutions for women like me. Yeah. One professor said, I know this situation, but there is no solution. Accept it, you are a woman. Un profesor incluso me dijo: conozco la situación, sí, hay otras mujeres también en esta situación, pero acéptalo porque eres una mujer. Another professor said, leave your religion. Otro profesor me dijo: deja tu religión. Another professor said, go to the Sharia courts in the United Kingdom. Y otro profesor me aconsejó que fuera al tribunal del Sharia en el Reino Unido. And then another professor said that the government or a judge does not interfere in religious matters. There is a separation of church and state. Y otro profesor me dijo que la ley no puede interferir en asuntos privados. Esto es una cuestión privada y hay una separación de Estado y Iglesia o religión, entonces el Estado no puede interferir. So I went to the law library and I found out that in 1982 there was a Jewish woman, this lady, Esther van Gelder, who started a legal procedure for her Jewish marital captivity, Aguna. Entonces yo fui a la biblioteca de la escuela jurídica y entonces empecé a buscar y encontré este caso de una mujer judía que también había estado en esta misma situación de cautiverio marital en el año 1982.
In her specific case, for the very first time, the Dutch Supreme Court recognized her situation as a wrongful act. Y por primera vez el Tribunal Supremo en Holanda pues reconoció que esta situación de cautiverio marital era una situación de un acto ilegal. Yeah. So I thought if her situation is not allowed according to civil law, then my situation is the same. The difference is I am a Muslim. Y entonces yo pensé, bueno, pues si esta mujer ha pasado por lo mismo, al fin y al cabo yo veo que mi situación es muy parecida, solo con la diferencia de que ella era judía y yo soy musulmana. So I went to the court and I added some new things to my legal case. I also said that this is a violation of human rights. Entonces yo fui al juez, a los tribunales, y dije, y añadí un elemento a esta situación, a la situación de cautiverio. Yo dije, bueno, esta es una situación de violación de los derechos humanos. And that if I would remarry or enter a new relationship, which is possible according to the Dutch culture or law, then I would be prosecuted for adultery in my country of origin, Pakistan. Y entonces yo dije, bueno, pues si yo me divorcio según la ley holandesa, pues esto es perfectamente posible en Holanda, pero si vuelvo a mi país de origen, a Pakistán, a mí me van a meter a juicio por adulterio. And to keep it very short, we won the case. The 9th of December 2010 was the most beautiful day of my life, because for each day, the judge decided that for each day he refused to give me an Islamic divorce, he had to pay me thousands of euros of penalties. Bueno, conseguimos ganar el caso. El 9 de diciembre de 2010 fue el día más feliz de mi vida, porque conseguimos que el juez dictaminara que por cada día que este hombre, mi ex marido, pues no me dejara divorciar según la ley islámica, pues le cayeran miles de euros al día. Yeah. So, well, I am very privileged. I have knowledge, I can find my way, I have resources. I thought that this new legal precedent in the Netherlands must be known to everybody, and I campaigned for to make this known to a bigger public. Yo tengo cierto privilegio, porque yo he estudiado, yo conozco las leyes, y entonces pues me di cuenta que había más mujeres en esta situación y que decidí que podría hacer campaña para solucionar esta situación también para en otros casos similares. And we also campaigned, like it was earlier said, for criminalization of marital captivity, and also that a forced marriage must have a broader definition with the force to continue a marriage. Lo que quisimos es que se entendiera la figura del matrimonio forzado de forma más amplia, que no solamente signifique que una persona es forzada a entrar en un matrimonio, sino también que si una persona no puede salir de ese matrimonio, pues de cierta medida, pues esta persona también vive en un matrimonio forzado. And in our advocacy for legal change and reform, we also said that marital captivity is not a monopoly from Muslims and migrants only. Y también quisimos dejar muy claro en nuestras campañas que esta figura del cautiverio marital no es solamente, digamos, patrimonio de la cultura musulmana, sino que también sucede o existe en otras culturas. That the Roman Catholic Church also doesn't recognize divorce. Like in 2011, in Malta, divorce was illegal, and on the Philippines, until the day of today, divorce is illegal. La Iglesia Católica, por ejemplo, tampoco en realidad reconoce el divorcio en Malta, en la isla de Malta. El divorcio solamente se reconoció en el año 2011 y en Filipinas, por ejemplo, todavía no está reconocido. That it also exists in Hinduism, because if you believe in reincarnation,
and 9 lives, then a marriage is also valid for 9 lives. En la cultura hindú, pues también existe, si tú crees en la reencarnación y puedes reencarnarte 9 veces, pues se entiende también que el matrimonio sigue vigente durante esas 9 vidas que vas a tener. There is a ritual for marriage in Hinduism, but no ritual for divorce. Hay un ritual para la boda, pero no existe un ritual para la separación, para el divorcio. Because, I mean, to make it broader and also explaining about other religious tradition is also very important for me, because I do it because this is the reality, it's factual, and I do not want to stigmatize women like me, the Muslim women and the Muslim community. Para mí es importante que se entienda que esto no es solamente una cuestión de la comunidad musulmana, es mucho más amplio, existe en muchas culturas con religiones diferentes, y no quiero estigmatizar a ninguna cultura, porque sería estigmatizarme a mí misma y a mi propia cultura. And I also try to explain to the non-Muslim public that this is not, marital captivity is not something exotic or strange. I say that it also existed in the Netherlands until 1971. A divorce was not possible. Only if you accused the other partner for adultery, and adultery was a crime. So it was like the Dutch situation we can compare with the situation in Spain. También en la sociedad holandesa, por ejemplo, el divorcio no era reconocido hasta el año 1971 y solamente se podía pedir el divorcio en caso de una situación de adulterio demostrada. Y además el adulterio conllevaba una pena. So actually we are fighting the cause of the native Europeans. I mean, like your parents and grandparents fought for cultural and legal reform, but also the sexual revolution. En realidad estamos llevando a cabo una lucha que es muy parecida a la lucha que llevaron a cabo vuestros padres y abuelos unas décadas atrás. Yeah. Y bueno, en combinación con la revolución sexual. Yeah, and here you can see a book about the divorce misery of the native Dutch, and the lady here, her name is Corrie Tenderlo. She was a lawyer, but also a member of the Dutch Parliament. Aquí vemos un libro que habla precisamente del proceso, del problema y la tristeza, eso es lo que dice el título, de una situación de divorcio, y a la derecha ven la imagen de una mujer holandesa abogada. Yeah. And why is Corrie Tenderlo important? That's because... Custodia masculina, yeah. Sí, sí, sí. And, you know, today, women like me, we have equal rights in a country like the Netherlands or Spain. But let's suppose if you are Iranian and your husband doesn't want to divorce you, you cannot apply for a passport at the Iranian embassy. Las mujeres como yo, pues tenemos los mismos derechos en nuestras sociedades europeas, pero imagínate que eres una mujer iraní y tu marido no te ha concedido el divorcio, pues tú no puedes pedir un pasaporte en la embajada iraní en Holanda, por ejemplo. No puedes viajar. Your husband doesn't allow you to leave the country. Tu marido no te deja salir del país. So you are a third-rank citizen. Entonces estás convertido en una ciudadana de tercer orden. And if you Google, you can find how many countries still have the male custodianship. So not only for the women there, but also for the women who live here, who are born and raised here, who have dual nationalities, and in cases of divorce issues. Y si googleas un poco, si buscas en Google, encuentras cuántos países todavía tienen esta figura de la custodia masculina, no solamente en los países de origen, sino también incluso en Europa existe esa figura.
So for Femmes for Freedom, we stand up for women's rights in the Netherlands. This is a very important moment for us. En Holanda con Femmes for Freedom luchamos por los derechos de las mujeres y este fue un momento muy importante. Because besides the criminalization in 2013 of marital captivity, porque aparte de la criminalización del cautiverio marital en 2013 en Holanda, in 2019 our parliament also agreed with the recognition of marital captivity in civil law. En el 2019 el Parlamento también acordó hacerlo entrar, esta figura, en el Código Civil. But changing the law is not en Holanda y ella había vivido toda la vida en Holanda, se fue a Somalia. She asked us for help because the Dutch embassy sent her away. They said, we cannot help you because this lady was forced into a marriage as a child. Esta chica fue forzada en un matrimonio, o sea que le casaron, y ella acudió a la embajada holandesa para pedir ayuda. Ella no quería casarse y quería volver a Holanda. Y la embajada le dijo, pues no te podemos ayudar. And this is the very short version of it, but we managed to get her back to the Netherlands. Dice, es la versión muy breve porque hay una historia larga detrás, pero Femmes for Freedom consiguió que la transportaran de vuelta al final, haciendo mucha presión sobre la embajada y todo, que la transportaran de vuelta a Holanda. And we campaigned in the public, but also in our parliament. Y hicimos campaña en los medios de comunicación, en el público, también en el Parlamento. For an institution to help these women, that the Dutch embassies abroad must help these women with travel documents, with safety and a ticket back to the Netherlands. Para que se creara una institución que posibilitara a Holanda como país a prestar ayuda a mujeres que se encuentran en esta misma situación. Yeah. And you know, we are not Einsteins or feminist Einsteins, but we do research in other countries also. Like we said, the United Kingdom has such a unit for migrant women who are victims of forced marriage. En realidad no hemos inventado nada nuevo. Ella dice, no somos unas Einstein feministas, pero esto ya existía en el Reino Unido, esta organización que ayuda a mujeres secuestradas, digamos, en el país de origen. Norway also has such a unit for victims of forced marriage abroad, victims of transnational violence. Noruega también tiene una unidad que ayuda a las mujeres que se encuentran en esta situación de violencia. And, you know, to realize change, you don't need a lot of people. Only with 6 women in bridal dresses, we demonstrated in front of the Ministry of Foreign Affairs. A veces para hacer una campaña con éxito no necesitas un gran número de personas. Hicimos una manifestación con 6 mujeres vestidas en ropa de matrimonio, ¿no? Delante del Ministerio de Asuntos Exteriores. And we also made practical information like this campaign, Escape from Your Holiday. Y también hacemos campañas muy prácticas. Hicimos un tipo de manual titulado, en este caso, hicimos este manual, Escápate de tus vacaciones. About how women can prevent forced marriage or forced abandonment. Este manual se trata de cómo las mujeres, las niñas sobre todo, pueden previas casas. And the biggest problem of forced isolation happens with women who come to Europe for marriage. Y esto se llama aislamiento forzado, esta figura, esta situación de estar a veces decenas de años que no puedes salir de tu casa. Sucede sobre todo con mujeres que son traídas desde el país de origen para casarlas aquí. Or when girls who are suspected that they have a boyfriend or too westernized, they're also not allowed to leave the house.
Sucede también con chicas de quienes se sospecha que pueden tener un novio occidental, un novio no de la cultura de donde proceden, y también pues en muchas ocasiones pues las aíslan, las mantienen en la casa familiar sin poder salir. There are situations, a lot of situations, especially of married women who are not allowed to leave the house and who are only allowed to live as a house slave. Hay muchas situaciones de mujeres a las que no les permiten salir de casa y que en realidad se han convertido en una esclava doméstica. The United Kingdom defines this situation as domestic servitude, slavery. El Reino Unido define esta situación como esclavitud, como servidumbre doméstica. If you Google on domestic servitude and karma, nirvana, you see how the government reaches out to women who are locked up in their houses. Cuando buscas en Google encuentras que el Estado del Reino Unido pues echa una mano o busca ayudar a las mujeres que se encuentran en esta situación. Yeah. And we ask the Dutch government, but also our parliaments, that they must also recognize this as violence against women and that they must take action to help these women. Ahora también pedimos al Parlamento holandés que tome cartas en el asunto, también reconozcan que esta situación de estas mujeres aisladas es una situación de violencia contra las mujeres. Yeah. So we make practical information for women about how they can escape from their home. Entonces preparamos información práctica para las mujeres para ayudarles a que puedan escapar de sus casas. But women's rights is about much more. It's also about sexual and reproductive rights. It's also about femicida, because a lot of women, they also end up dead because they are they have suffered from female genital mutilation or forced marriage. Pero la situación de los derechos de los derechos de la mujer pues engloba mucho más también la situación de mutilación genital or honor-related violence. O crímenes de honor. It's also about economical violence against women. También se trata de la violencia económica contra las mujeres. And also digital violence nowadays. Y también violencia digital. And we also stand up for a better women's shelter, because 2/3 of the women in the women's shelter have a migrant background. Y también hacemos campaña para mejorar las casas de acogida para mujeres, porque 2/3 de todas las mujeres en Holanda que están en casas de acogida para mujeres maltratadas son mujeres de origen inmigrante. And also, when it comes to sexual and reproductive rights, it is also important to talk about the health of women, because and also the specific type of violence against migrant women, like female genital mutilation. Cuando hablamos de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, pues es importante hablar de la mutilación genital. This is not happening to white women. This is happening to women of color. No, esto no pasa en el caso de las mujeres blancas, pero sí pasa en el caso de muchas mujeres de color. Yeah. In Holland, the United Kingdom, and in the United States, there is a policy to prevent female genital mutilation during a holiday abroad. So parents take their daughters, they say we are going on a holiday to Kenya, to Oman, to Egypt, and there they harm their daughters. En Holanda, Reino Unido y Estados Unidos hay una política para prevenir que pasen esta situación de mutilación genital. Avisan o controlan a las mujeres, a las niñas que van de visita a países como Kenia o Egipto o Omán, porque les puede pasar que las mutilen.
And there is another development going on in the Netherlands that extremist mosques, they recommend female genital mutilation because they say this is religion. Hay otra situación, por ejemplo en Holanda, de mezquitas muy ortodoxas, muy reaccionarias, donde convencen a las familias que sus hijas tienen que pasar por este proceso de mutilación genital. So Femmes for Freedom also takes legal actions against men who preach this violence. Entonces Femmes for Freedom también hace campañas y lucha contra estos hombres, estos imanes ultraconservadores que recomiendan esta práctica. One extremist preacher was convicted for 80 hours community service. Un predicador extremista fue condenado a 80 horas de trabajo de servicio para la sociedad. The judge gave the following sentence in this case. She said, the right for protection for Muslim women against violence and gender equality is much more important than the freedom of speech and religion of a man. La jueza dictaminó que el derecho de la mujer de no sufrir este tipo de agresión, de violencia, es más importante que el derecho de libertad de religión y de het recht van de moslimvrouw om beschermd te worden tegen het recht van de man, het recht van de vrijheid van meningsuiting en de religie van de man. La libertad de expresión y la religión del hombre. This is an important landmark case and a big win for Dutch Muslim women. We also have translated the entire verdict if somebody wants to study it. Esto es otro hito importante en la jurisprudencia holandesa y Femmes for Freedom ha traducido todo este veredicto de esta juez a algunos idiomas para que, bueno, si quieren lo pueden consultar. Yep. And when it comes to female genital mutilation, like I earlier said, we campaigned for assistance at the airports, like it is in the United Kingdom and the United States. And here you see at the Dutch airport in Amsterdam a poster for mothers and victims of female genital mutilation about how to reach out to the people, the staff at the airport. Como ahora también está pasando ya en el Reino Unido y por ejemplo en los aeropuertos de Nueva York, pues ahora también en Holanda hemos podido introducir en los aeropuertos paneles como este con una dirección de internet para avisar a las mujeres o las niñas que pueden estar en una situación de peligro, de sufrir mutilación genital, para pedir ayuda. And the war against our vaginas does not end with female genital mutilation. Why? Because girls are also forced to prove that they are a virgin. Y la lucha contra nuestras vaginas, dice, pues no es solamente una cuestión de la mutilación genital, sino también también existe otra situación, y es que muchas mujeres tienen que demostrar que son vírgenes para poder entrar en un matrimonio. Plastic surgeons and cosmetic surgeons are earning on our vaginas. Cirugía plástica, pues la cirugía plástica está ganando dinero con la restricción del himen. O sea que está ganando dinero con nuestras vaginas. So we did research and found out that in the United States, for example, the state of New York, they have designed legislation to ban this. Hicimos investigación y encontramos que en Estados Unidos, por ejemplo en el estado de Nueva York, pues han... And gender inequality. La Organización Mundial de la Salud ha definido estas prácticas como violencia contra la mujer
discrimination, discriminación and gender inequality. y desigualdad de género. Yeah. And well, so we went to our health minister, that's here. We gave him a strawberry because that looks a bit like a vagina. We work a lot with cartoons and images to convince the public. Entonces fuimos al Ministerio de Salud, de Sanidad, y entonces le ofrecimos esta imagen. Trabajamos mucho con cartoons, con viñetas para concienciar al público. Yeah. And we asked him to ban this and to come with legislation. Y le pedimos que prohibiera estas prácticas. So he did. Y así lo hizo. I expect that this year legislation will be sent to our parliament and that this inhumane thing will end against us. Y espero que este año se acepte esto también en el Parlamento y que esto termine una situación inhumana. And in the Netherlands, but also many other European countries, sexual education at high schools is not inclusive. Y en Holanda y también en otros países la educación sexual no es inclusiva. Yeah. In the United Kingdom, they have sexual education, which also includes female genital mutilation. En el Reino Unido, los alumnos y alumnas reciben educación sexual que incluye hablar sobre la mutilación genital. But also forced marriage and transnational violence. Pero también se habla de matrimonios forzados y de violencia transnacional. So our government didn't develop inclusive sexual education, so we did it ourselves with sexuologists, medical doctors, and women and girls. Pero en nuestro Parlamento no prestaron atención a este tema, así que lo hicimos nosotras mismas con psicólogos y con las propias mujeres. But we call it the marriage book, otherwise nobody will take our book. Llaman al libro el libro del matrimonio, en realidad es un libro de educación sexual, pero si ponen esto en la portada, pues entonces nadie lo compra. And the book with the rose is about everything about the virginity and the stupid myths about virginity. Y el libro que conlleva la rosa en la portada pues es sobre la virginidad y los estúpidos mitos alrededor de este concepto. It is very strange that in 2022 a woman is still, a mother, a daughter, or a prostitute if she is not having a virginity. Es asombroso que todavía en el año 2022 una mujer solamente puede ser considerada como una madre, una hija o si no una prostituta si no tiene la virginidad intacta. And it's also important to realize that when it comes to the migrant communities, we didn't have the sexual revolution. Sex is still a taboo. It must happen within the marriage. Y dentro de las comunidades inmigrantes no hemos tenido esta revolución sexual que es todavía un tema tabú porque el sexo solamente puede tener lugar dentro del matrimonio. And when we talk about the refugees, they come from countries where sex education, like it is taught in Europe, that this is how a condom works, this is how contraceptives work, that sex education is even not taught at those schools. So you really have to start from the beginning. Y en el caso también de los y las refugiadas, pues el tema de cosas tan sencillas de cómo esto es un condón y cómo funciona, pues no se enseña a los niños y niñas en las escuelas. Okay, and I will end with this. Okay, this is in Dutch, but this is a very positive, nice review in the biggest national Dutch newspaper. Y eso es perdón. That we have good sex education, that Femmes for Freedom makes sex education inclusive, and that's a nice compliment. Ajá. Y termino con esta reseña en uno de los periódicos más importantes en Holanda, que reconoce en esta reseña que la educación sexual que proporciona Femmes for Freedom
va a las escuelas también, que es realmente una muy buena forma de proporcionar educación sexual al alumnado. And I will conclude with a few facts and figures. When it comes like women like me, we have the lowest labor participation. Y quisiera terminar con unas cifras. En el caso de mujeres como yo, mujeres de origen inmigrante, pues tenemos la más baja participación laboral. Women with a migrant and refugee background, they live longer in poverty. Las mujeres con un background de migración o de refugiada viven más tiempo en una situación de pobreza. They are the poorest women. Son las mujeres más pobres. And because they are poor, well, if you don't have money, then you cannot buy good food, you cannot live a good life. We also die 5 years earlier than the white Dutch, the native Dutch. Y porque somos más pobres, pues también tampoco podemos comprar comida sana, tampoco podemos comprar muchas cosas, tampoco podemos vivir una vida tranquila y feliz. Y nos morimos 5 años antes que la población nativa, la población blanca, las mujeres blancas. And when we talk about violence against women, we have to deal with violence which is also committed against white women. Y si hablamos de la violencia contra las mujeres, obviamente también tenemos que hablar de la violencia que se comete contra las mujeres blancas. But we must recognize that there are specific forms of violence against migrant and refugee women only. Pero tenemos que reconocer que también hay tipos de violencia específicos en el caso de las mujeres de inmigración o de mujeres inmigrantes y refugiadas. And to give an impression, Holland is having 17 million people. Por dar un ejemplo, Holanda es un país de 17 millones de habitantes. 41,000 have suffered female genital mutilation. 41.000 han sufrido mutilación genital. And I think it's too much. Y creo que eso es demasiado. When we talk about sexual transmitted diseases, migrant women have the highest rates of STDs. Cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, también son las mujeres inmigrantes que tienen el índice más alto. And the lowest rate of using contraceptives. Y el índice más bajo en cuanto al uso de contraceptivos. And they undergo much more abortions than white women. Y sufren más abortos que las mujeres blancas. So it's all about money, because in the Netherlands you are responsible to buy your own contraceptives. Y entonces una gran parte de esto pues tiene que ver con dinero, porque en Holanda pues tienes que comprar tus propios métodos anticonceptivos. So if you are poor and if you have to choose for your groceries to feed your children or buying contraceptives, then you buy the groceries for your children. Entonces si eres pobre y tienes que elegir entre comprar comida o comprar medidas anticonceptivas, pues obviamente compras comida. Well, and it's important to think internationally, because these problems does not only happen in the Netherlands, it also happens in Spain. We also work internationally. That's also why I'm here to tell about women like me. It's also happening with Spanish migrant and refugee women. Si hablamos de estos temas, pues es importante pensar de forma internacional, porque esto no solamente pasa en Holanda, también pasa en otros países, también pasa en España. Like these two Pakistani girls, Pakistani Spanish girls, they were forced last year to enter a marriage against their will. Estas dos mujeres jóvenes españolas de origen pakistaní fueron forzadas contra su voluntad a entrar en un matrimonio el año pasado. And they came back to Spain. Regresaron a España. And they experienced marital captivity. Se encontraron en una situación de cautiverio marital. They went to Pakistan to end their marriage. Fueron a Pakistán para terminar su matrimonio. The family didn't agree.
la familia no estaba de acuerdo and both sisters were killed. y ambas hermanas fueron asesinadas. So this is the proof that it also happens in Spain. But if these women walk on the streets, if they go to their jobs, if they go to their schools and universities, they don't share this easily. You cannot see it on their forehead. Pero si estas mujeres van por la calle, van a la universidad, obviamente no lo ves en su cara que están sufriendo esta situación. The violence is committed by their loved ones. Esta violencia es cometida por las personas que ellas mismas aman. The people they trusted their whole lives. Las personas que ellas, en las que ellas tenían confianza toda su vida, su propia familia. So women like these two girls, these two Spanish girls, they will not go on the streets to demonstrate against forced marriage, marital captivity, or female genital mutilation, because it is, they will accuse their direct family members. Y entonces estas mujeres, es por eso que estas mujeres no van a manifestarse en las calles en contra de la mutilación genital, en contra del matrimonio forzado, porque saben que entonces la sociedad va a acusar a sus propias familias. So they need people like you to advocate for inclusive legislation, inclusive domestic violence hotlines. Let's imagine if such a thing. Necesitan a personas como ustedes para hacer campaña a favor de los derechos de estas mujeres. Because if such a hotline like we have in the Netherlands, United Kingdom, or Norway would have existed, they could have called, and maybe they would have received the best help. Por ejemplo, si hubiera existido una línea de emergencia, como existe en algunos países, donde puedes llamar, pues igual estas mujeres hubieran podido llamar a estas líneas de emergencia, las hubieran asesorado y todo esto no hubiera pasado. And another important thing, and this is really my last statement, and sharing my experience also, because if we highlight issues like violence against women, then sometimes people try to stereotype us, so that's why it is also important to combat stereotype images of Muslim and refugee women, because it's not only a monopoly of our communities, and the United Nations CEDAW Treaty also says that Article 5 must combat each type of stereotypes of women. Tengo muy claro que esto no es solamente una cuestión de las mujeres inmigrantes, y cuando lucho contra esto, pues no quiero que esto conlleve la estigmatización de las mujeres inmigrantes. And then because migrant women, they also contribute as in many other fields. So it's not only that we are victims. People play important roles in politics, in literature, in entertainment, as a professor, and so much more. And this is to celebrate how we shape and contribute, how we shape the Netherlands, and how we contribute to the Dutch society. Y las mujeres inmigrantes, está claro que tampoco, de las comunidades refugiadas, está claro que no somos solamente, o no somos víctimas, que también contribuimos a la sociedad como escritoras, como políticas, como muchas otras, como artistas, y recientemente hicimos un número especial de una revista sobre mujeres e hijas de comunidades, dentro de las comunidades inmigrantes. Thank you very much, Hans, for your translation. Thank you. Preguntas, si hay preguntas, las traduzco yo. Observaciones, críticas, lo que sea. Yo tengo. A ver, ahí. Ha sido un placer escucharte. Yo me imagino que por todo este trabajo que estás haciendo por Freedom, hayas recibido amenazas
Muchas gracias por lo que has contado. Sorry, in English, of course. Thank you very much for what you've told us. But I suspect that for all these things that you're doing, that you're receiving threats against yourself. Well, sometimes, sometimes we do. When we filed a police case against the preacher who says that female genital mutilation is religion. Algunas veces, efectivamente, recibimos amenazas, por ejemplo, cuando denunciamos a este predicador extremista que aconsejó a las familias que practicaran la mutilación genital a sus hijas. Recibimos amenazas. And we faced, I faced difficult months, but the outcome is important. They are afraid of us now. Pero sí, viví algunos meses difíciles, pero el resultado es importante y ahora resulta que son ellos los que tienen miedo de nosotras. Había una... En el caso del último crimen de honor, hay otra víctima, la madre, que estaba en la habitación contigua y escuchó cómo los hijos mataban los dos hermanos a las dos hermanas. Y esta señora va a perder 4 hijos, porque a estos dos los van a ejecutar. Quería saber tu opinión sobre esto. In this case, there are, in fact, 3 victims, because those 2 women were assassinated, but in the room next door, there was the mother who heard how their 2 sons killed her 2 daughters. So this woman, in one instant, has lost 4 of her children. So what's your opinion with respect to that? That's true, but the mother is still alive, and I am originally from Pakistan. You know, the man will remain 2 or 3 years in jail, and then they will be released. The girls won't have their lives back. You know, everybody is a loser if somebody gets killed, but the biggest loss is that 2 wonderful, beautiful young women are not there anymore. Dice que es verdad, pero yo soy de Pakistán, yo sé cómo funcionan las cosas. Esta mujer, la madre, está viva todavía, y estos 2 hombres, pues seguramente dentro de 2 o 3 años van a estar en la calle otra vez, porque eso es lo que suele pasar. Y, en fin, pues las que han perdido la vida son estas 2 mujeres tan hermosas. Until I am 44, until the day of today, everybody who killed a woman in Pakistan, they stay in jail, even if they get a life sentence, a death sentence, they get away with it because they are getting released. Yo tengo 44 años, he visto muchos de estos procesos y cada vez sucede lo mismo, que estos hombres o bien les sueltan inmediatamente, o bien incluso si les condenan oficialmente a la pena capital o a una sentencia de por vida, pues lo normal es que dentro de unos pocos años pues están en la calle otra vez. Si me permitís hacer otra pregunta. Dice el libro de la sabiduría que Dios nos quita la ropa áspera y nos viste de alegría. Quería preguntarte por el tema de las jaulas textiles que atrapan a tantas mujeres en el mundo, en Afganistán, en Irán. She wants to hear your opinion about what she calls the textile jails. Oh yes. For example, in Afghanistan, the burqa. What is your opinion? Well, about the situation in Afghanistan, if you wear it against your will, if you are forced to wear a niqab, a burqa, or a headscarf, then it is a jail. But in Afghanistan, much worse things are happening. People die from hunger. Young girls are sold in the streets because men cannot feed their family. Women are getting raped, and if women are getting raped and returned back to the families, women get killed. So there is a very bigger humanitarian crisis going on, and we have feminist policy,
We have EU people going there. We have journalists, white privileged journalists who are making selfies with Taliban people. Nobody cares about Afghanistan. Es verdad que si las mujeres llevan un velo, un niqab o un burka contra su voluntad, pues se puede definir como una jaula, pero hay cosas mucho más graves que están pasando en Afganistán ahora mismo. Hay, desde que los talibanes llegaron al poder, una pobreza enorme, mucha hambruna, y hay muchas familias que si tienen varios hijos lo que hacen es vender una o dos hijas, venden las hijas para poder dar de comer al resto de la familia. Sucede también que las mujeres son violadas y las llevan, las violan, y luego cuando estas mujeres regresan a sus familias, pues estas mujeres han violado el honor de la familia, entonces son asesinadas por sus propios familiares. Dice que hay cosas mucho más graves que están sucediendo en Afganistán, y están, a veces van políticos y políticas, incluso pues a veces mujeres que se llaman feministas y que hacen un selfie incluso con los talibanes, como hemos visto recientemente en la prensa, y no pasa absolutamente nada, y nadie se preocupa por lo que está pasando en Afganistán. Afghanistan is the only country in the where girls and women are not allowed to go to school. Afganistán es el único país del mundo donde no se les permite a las mujeres y a las niñas ir a la escuela. When Donald Trump won the presidency, he said, I will cut the funding to organizations in development countries who advocate for sexual and reproductive rights. Cuando Donald Trump llegó a la presidencia, él dijo que iba a cortar las finanzas para las organizaciones que se dedicaban a la educación sexual. Yeah. All white feminists stood up and went to protest the Women's March. Todas las mujeres en Estados Unidos pues marcharon para protestar contra esto. But there is no Women's March for women like the women in Afghanistan. Pero no estamos llevando a cabo una marcha de mujeres para defender los derechos de las mujeres en Afganistán. And it hurts me, and I'm angry that this is not happening. Y a mí me duele mucho y estoy enfadada que esto no se está llevando a cabo. I have cousins there who cannot go to school. Yo tengo primas ahí que no pueden ir a la escuela. And two of our relatives, two women, are abducted by the Taliban. Y dos familiares, dos niñas, han sido secuestradas por los talibán. Ella es de origen afgano, de la minoría hazara. But no women's march for these women. Pero no hay una marcha de mujeres para estas mujeres. Sorry, it hurts me. Perdona, pero esto me duele mucho. ¿Preguntas? Hola a todos, soy Roya, soy de Afganistán. Ajá. Y 9 meses que estoy aquí en España, yo dejé Afganistán después que Taliban han venido ahí. Y yo hablo español un poco, soy original periodista ahí y trabajaba con International Committee de Cruz Roja. Y muchas gracias, yo continuar en English. Thank you very much, and you're most welcome here in Spain. I'm very glad to meet you by person. I heard about you, and I checked your Twitter as well, and I have seen the picture of Nilüfer on your Twitter. Oh, you know Nilüfer? I know. Oh, I worked with her nice. actually. Oh, how nice. Yeah, she worked a project for our organization while I was in Afghanistan, and she did a video shooting for us in Kandahar. And I'm impressed by your work you Sorry. do. And, I will come ahead. Feminism is always so emotional. Okay, continue. Yeah, thank you very much for all the initiatives you did for all the migrants, women. I'm very new here in Europe, and I have been in Europe before, and in 2019 I came for a fellowship here in Switzerland. But it's my first time that I'm living here in Europe, and
honestly, I don't know many laws here about women, about refugees women here in Europe, total in Europe and Spain. And periodista afgana y lleva 9 periodista afgana y lleva 9 meses viviendo aquí. Y dice que conozco bien la situación en Afganistán y conozco algunas personas que han aparecido en el vídeo o que han aparecido en el vídeo y que yo he estado viviendo y trabajando en varios sitios en Afganistán y dice que quiero compartir una historia que he vivido yo. I want to share two perdón, español y inglés, I want to share two experiences that I have seen while I was working there, and I've been there. One was regarding the sexual education. It's a taboo, and no one knows it's a kind of people are very conservative, and no one talks about it with you, neither your parents nor the community people. Sorry. But Hans, I really agree with her, because that's why it is so important that refugee girls here are educated about sexual education, because I go to the women's shelters and girls don't know what happened to them because they had sex or they were raped. They don't know what it is. It is important how your body works, about health, about how you become pregnant. Ella dice que he visto que el tema, por ejemplo, de la educación sexual es tabú. No te cuenta nada tu familia, no te cuentan nada en la escuela, no te explica nada. Y entonces Shirin ha añadido, pues esto es lo que estoy viviendo, lo que estoy viendo también, incluso en Holanda, que muchas niñas pues no saben absolutamente nada de cómo funciona su propio cuerpo. The most disappointing point is that whenever we had a project, we were working with refugees and returnees that they came from Iran, returned from Iran and Pakistan in camps in Afghanistan, in eastern part, in the most rural areas. And we had a mobile team that they were midwives, 2 midwives and 2 social workers, and I was working with them for collecting their stories. While we met a family that they had 13 kids only from one couple. Mm-hmm. And while llevábamos a cabo un proyecto para las mujeres, para las familias refugiadas que retornaron desde países como Irán y como Pakistán a Afganistán y estaban viviendo en campamentos. Y, por ejemplo, nos encontramos con una pareja, una mujer que había tenido 13 hijos. 13 hijos. 13 hijos y hijas. Y nuestra... You can continue in English. And our team was 2 midwives and 2 social workers. Mm-hmm. And our midwives informed them, okay, please get these condoms and use it. No, we don't want. It's a sin. In Islam, it's a sin. See, the roots come from the community. It has the roots in the layers of the community and the mentality of the people that they are living there. Mm-hmm. And while in the Europe, they don't want to change. Mm-hmm. Y pues trabajábamos con 2 comadronas y 2 trabajadoras sociales y les proporcionamos condones y dijimos, bueno, explicamos cómo funcionaba y decían, no queremos utilizar estos condones porque dentro del Islam es un pecado utilizar esto. Y dice que esta mentalidad pues sigue vigente incluso cuando estas personas huyen del país y llegan aquí. And maybe they don't want to change or they don't have the opportunity to change because the women are not the decision makers in the communities. Mm-hmm. They are only the men that they are the decision makers about having kids or not. Mm-hmm. And they have very deep root in the communities and the mentalities of the people. And when they come to in Europe or different countries, they don't know about their rights and they go ahead on the same way. Mm-hmm. Dice que pues, no son las mujeres las que pueden llevar a cabo los cambios, ellas no son las
las personas que pueden llevar a cabo, porque los cambios solamente dependen de la voluntad, digamos, de los hombres, ¿no? Son los hombres los que pueden llevar a cabo el cambio. Y entonces, pues no cambia nada, porque los hombres no quieren cambiar nada, y cuando llegan aquí, pues ni siquiera se enteran de cuáles son sus derechos y qué pueden hacer aquí. Y así siguen, entonces, en la misma situación en la que estaban en el país de origen. Todo ahora es situación de mujeres muy mal, y no puedo explicar que gente no tiene comida para comer y situación. Esté bien que no hablo sobre. Ahora, cuando yo quiero que hablar sobre Afganistán, yo llevo. No puedo continuar. Muchas gracias. Thank you very much. Yeah, I thought that. She says she can't talk about Afghanistan because once she remembers all the things, the bad things that are happening, she gets very emotional. ¿Más preguntas? No, nada. Bueno, pues entonces damos el acto por terminado. Muchísimas gracias por su atención.